¿Qué tal? Buen día. Este es un video presentado para ustedes con la intención de brindarles una herramienta para la atención de ritmos de colapso, al igual que ritmos rápidos y lentos que pueden poner en peligro la vida del paciente. Iniciando por la identificación de los ritmos normales, vamos a recordar o hablar al respecto de la estructura del corazón, que en su anatomía y fisiología encontramos un punto de origen de los estímulos eléctricos, es el nodo sinusal. Este emite un estímulo por medio de vías internodales hacia el nodo auriculoventricular. Posterior de ahí tenemos el haz de His, sus ramas derecha e izquierda, fascículos anterior-posterior y finalmente las fibras de Purkinje, que son las que se insertan en el músculo, permitiendo la contracción y relajación de este. Si observamos un trazo normal, podemos entender que hay una onda correspondiente a la despolarización de las aurículas, hay un complejo que nos habla de la despolarización o contracción de los ventrículos y una onda que habla de la repolarización de los ventrículos, que equivale a la relajación y preparación para el siguiente ciclo. Esto sería algo normal, conocidas como onda P, complejo QRS y onda T. Para poderle dar nombre y apellido a cualquier trazo de manera rápida y sencilla, que eso nos permitiría también identificar y tratar de manera oportuna el padecimiento con los pacientes, se sugiere tener 4 preguntas iniciales. La primera pregunta, para darle nombre y apellido a un trazo, equivale a la frecuencia cardíaca. Si tenemos ritmos menores de 60 latidos por minuto, vamos a nombrarlos como bradicardia. Si tenemos ritmos mayores a 100 latidos por minuto, se conocen como taquicardias. La siguiente pregunta es referente al tamaño del complejo QRS. Si el complejo QRS es amplio, ancho, mayor que 0.12 segundos o 3 milímetros, entonces generalmente su origen es ventricular. Por lo tanto, podemos conocer que es rápido de origen ventricular o lento de origen ventricular, atendiendo a estas preguntas como lo mencionamos. Y si tenemos complejos angostos menores que 0.12 segundos o 3 milímetros, entonces se conoce que es de origen auricular, por arriba de los ventrículos, y podemos darle tratamiento fácilmente. La siguiente pregunta es al respecto del ritmo o constancia que tienen los trazos. Si la distancia que hay entre las ondas R y R siempre es la misma, hablaremos entonces de un trazo monomórfico o ritmo regular. Y si no lo tenemos de esa forma, entonces será de modo irregular o polimórfico. Y finalmente, la cuarta pregunta es al respecto del paciente, si el paciente tiene pulso. Recordando que esto que estamos ahorita interpretando es representado por un aparato que nos está indicando la actividad electrocardiográfica, nos está hablando de la actividad eléctrica en el corazón, pero no siempre está acompañada de actividad mecánica. Por eso es importante siempre buscar el pulso en el paciente y saber si realmente corresponde lo que vemos en el electrocardiógrafo con lo que estamos analizando en el paciente. En base a estas 4 preguntas, vamos a hacer el primer ejercicio con este monitor. Lo que se observa en este monitor, ahorita podemos darnos cuenta que es un trazo rápido. De acuerdo a la primera pregunta, sabemos entonces que se llama taquicardia. La siguiente pregunta nos vamos a investigar si es un trazo de complejo ancho. El complejo QRS que observamos ahí es de tamaño ancho o de tamaño angosto, y como lo estamos viendo ancho, sabemos que es un ritmo rápido de origen ventricular. Por lo tanto, ya tengo los 2 primeros nombres, taquicardia, ventricular. Ahora vamos con las 2 preguntas que me van a hablar al respecto de su apellido, por así decirlo. Y sabemos que es de ritmo regular, puesto que se está repitiendo de la misma forma constante. Tenemos que es monomórfico y finalmente es importante saber si el paciente tiene pulso. Aquí hay dos maneras o 2 tratamientos que vamos a encontrar dependiendo del paciente. Si el paciente no tiene pulso, estaremos hablando de una taquicardia ventricular monomórfica sin pulso, que sabemos que está dentro de los primeros ritmos de colapso. Generalmente un paciente adulto
va a cursar a través de una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, los cuales son desfibrilables. A esos trazos se les debe de administrar una descarga al paciente para poder parar esa actividad caótica y reiniciarla mediante el RCP. En el caso de que tuviéramos a un paciente con pulso, estaríamos hablando de una taquicardia ventricular monomórfica con pulso, que de acuerdo a su atención buscaremos en el algoritmo de las taquicardias. Siendo una taquicardia con pulso, vamos a determinar primero si el paciente tiene alguna causa subyacente a esta taquicardia, si el paciente tiene estabilidad hemodinámica o no, y en el caso de tener inestabilidad hemodinámica, lo que equivale a estar hipotenso, con dificultad respiratoria o alteración en el estado de alerta, será recomendable una cardioversión sincronizada inmediata. En el caso de estar estable hemodinámicamente hablando, entonces se buscará una atención con una cardioversión farmacológica. Otro de los ritmos de colapso podemos observar que es uno de los más comunes en el adulto cuando presenta problemas de paro cardiorrespiratorio. De acuerdo a las preguntas que ya mencionamos, ese trazo es rápido, es ancho, caótico y generalmente no tiene pulso. A esas tres características, que es rápido, ancho y totalmente caótico, se le conoce como fibrilación ventricular. El ventrículo está despolarizando en muchos puntos al mismo tiempo, tratando de organizarse, tratando de contraerse y bombear sangre, pero al no haber una organización, entonces el corazón comienza a moverse de manera constante, sin bombear sangre, lo que nos lleva a una fibrilación ventricular. Dentro de los tratamientos inmediatos que se requiere para esto es una descarga con la máxima cantidad de energía que esté disponible en el monitor desfibrilador para poder parar esa actividad caótica y reiniciarla mediante la RCP. Para los ritmos de colapso, en los cuales sabemos que el paciente queda en paro cardiorrespiratorio, ya analizamos los primeros dos, que es la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, para los cuales el tratamiento inmediato recomendable es la descarga eléctrica acompañada de reanimación cardiopulmonar. Ahora hablaremos de la actividad eléctrica sin pulso. A esta se le entiende como cualquier trazo organizado que no tenga pulso. Podemos apreciar trazos lentos, de ritmo normal, de velocidad normal, de apariencia normal, pero lo importante es hacer la cuarta pregunta, tal como lo mencionamos en el orden, es la frecuencia para darle nombre, la amplitud en el complejo para saber el origen, el ritmo en el trazo y finalmente el pulso. Aquí esto es muy importante, puesto que muchas veces confundimos lo que vemos pensando que el paciente sí tiene pulso y se olvida el tratamiento. En la actividad eléctrica sin pulso, recordemos que el paciente no tiene pulso, por ende hay que empezar con la RCP lo antes posible y tratar la causa subyacente, que ese es el tratamiento avanzado de la actividad eléctrica sin pulso. Buscar H's y T's para poder corregir el por qué es que el paciente no tiene pulso. El cuarto ritmo de colapso es la asistolia. Cuando encontramos asistolia, lo más importante que tenemos que hacer es identificar que realmente sea asistolia, buscar que el paciente esté conectado al aparato, que el paciente tenga todos los cables conectados, buscar en al menos 2 derivaciones o, si estamos monitorizando con palas, rotar las palas. Si el paciente tiene esta posición con las palas, debemos de cambiar de posición las palas para poder observar si realmente la asistolia está presente. En caso de estar presente, iniciar lo antes posible el RCP, activando el sistema de emergencias y buscando causas subyacentes. H's y T's es la solución para el tratamiento de la asistolia, buscar la causa subyacente. Bien, tenemos ahora también una de las taquicardias ventriculares polimórficas. La taquicardia ventricular polimórfica, también apodada torsión de puntas, es necesario que analicemos cómo es que funciona. Regularmente las células tienen un intercambio de electrolitos que nos permite hacer la repolarización y despolarización de las células. Si graficamos o recordamos cómo es que está esta gráfica, esto representaría aproximadamente la despolarización de una de las células.
pensando que la célula en el reposo está en menos 90 milivolts. Cuando hace un intercambio importante entre potasio y sodio, esto va a hacer que cambie su polaridad, llevando entonces hasta 25 milivolts aproximadamente, trayendo como consecuencia una contracción celular. Posterior a esto viene una relajación, una fase de meseta, y finalmente en esta fase es en donde interviene la bomba sodio-potasio, permitiendo que el sodio regrese a su lugar de origen, al igual que el potasio. Para esta función de bomba sodio-potasio es muy importante la presencia de magnesio. Si el magnesio no está presente para que funcione en este momento la bomba sodio-potasio, esta gráfica, electrofisiológicamente hablando, quedaría más o menos que a partir de aquí, al no poder llegar a repolarizarse hasta sus menos 90 milivolts, entonces a partir de aquí se despolarizaría, teniendo por ende contracciones o intentos de contracción. Por ello es que en la taquicardia ventricular polimórfica, que podemos apreciar en el monitor, en donde observamos trazos rápidos, mayores de 100 latidos por minuto, de complejo ancho y de ritmo irregular, pero esa irregularidad en el ritmo podemos apreciar que es constante, constantemente está repitiendo sus formas, es periódico. El paciente podría llegar a tener pulso o podría no tener pulso. Lo más común es que no tenga pulso al tener una mala función de su corazón. Por eso es que podemos observar cómo es que intermitentemente tiene buenas contracciones y posterior a ello hay malas contracciones. El tratamiento de esta, de acuerdo a las nuevas guías de la Asociación Americana del Corazón, es administrar una descarga eléctrica en su máxima intensidad de joules, dependiendo del aparato que tengamos, sea bifásico o monofásico, para parar esta actividad caótica y reorganizarla mediante el RCP. Pero, analizando lo que hicimos, en donde sabemos que el magnesio no está presente en cantidades adecuadas, el potasio no está presente, o bien el sodio, o finalmente hay una intoxicación por digitálicos o una intoxicación por antibióticos, dependiendo de qué sea el padecimiento. Mientras tanto, también nos aconsejan utilizar sulfato de magnesio acompañado de la descarga y el RCP. Eso permitiría que el corazón restablezca su función mientras se busca realmente cuál es el problema de origen con esta taquicardia ventricular polimórfica conocida como torsión de puntas. Bien, ahora tenemos otro de los trazos a analizar, en donde vamos a encontrar, conforme a lo que vemos en el monitor, que es un ritmo rápido, de complejo angosto, de ritmo irregular. El paciente en este caso sí tiene pulso, pero para entonces nos damos cuenta que con esos datos no me es suficiente para darle un nombre específico a esta taquicardia, porque observamos que es una taquicardia de complejo angosto que nos dice que su origen son las aurículas, de ritmo irregular con pulso. Tenemos algunas opciones para poder mencionar que hay una taquicardia auricular. Por ello vamos a añadir una quinta pregunta. En el caso cuando sí hay pulso en los pacientes, podemos preguntarnos si hay onda P y si la onda P es normal. Por eso aquí, analizando en este trazo, podemos darnos cuenta que esa onda P no está presente. Sí hay una onda que precede al complejo QRS, pero es una onda anormal, pequeña, repetitiva, sin forma constante. A esta onda de esa forma se le conoce como onda F minúscula, que se puede encontrar entre 400 y 600 repeticiones por minuto. Analizando esto, podemos entonces entender que hay múltiples focos en las aurículas despolarizando al mismo tiempo, y por ende podemos imaginar cómo es que las aurículas simplemente se están tambaleando sin lograr una contracción. Esto va a recibir el nombre de fibrilación auricular. ¿Cómo lo corroboramos? Vamos a buscar las ondas P que no están presentes y sobre todo vamos a observar que la relación entre R y R es cambiante, siempre está cambiando la distancia entre uno y otro. Siendo una fibrilación auricular dentro de los protocolos de la Asociación Americana del Corazón, lo importante es atender la rapidez de la respuesta. Cuando estamos pensando en que 400 a 600 estímulos están invitando al nodo auriculoventricular a contraerse, el peligro es la respuesta ventricular.
Si tenemos una taquicardia ventricular con esta respuesta, entonces el paciente muy probablemente se inestabilizará hemodinámicamente hablando. Si nosotros observamos una fibrilación auricular que no tiene inestabilidad hemodinámica, existe la posibilidad entonces de darle un tratamiento farmacológico previniendo que llegue a responder los ventrículos a esa velocidad. Si hay una inestabilidad hemodinámica con la fibrilación auricular que estamos encontrando, pues el tratamiento inmediato es la cardioversión sincronizada, cardioversión eléctrica inmediata. Otro de los trazos que encontramos es el flúter auricular, en donde, de acuerdo a las preguntas que nos haremos, es un ritmo rápido, de complejo angosto, por lo tanto es de origen auricular, de ritmo regular. Puede tener ritmo regular o puede ser irregular, dependerá de los focos ectópicos que encontremos. El paciente puede ser que tenga pulso, y aquí es algo muy importante: si el paciente no tiene pulso, dejamos de clasificarlo como una taquicardia, y recordemos que se va a clasificar dentro de los ritmos de colapso con ritmo organizado pero sin pulso. Se conocería como una actividad eléctrica sin pulso. Pero si encontramos a este trazo que están viendo en el monitor con pulso, el paciente tiene pulso, la siguiente pregunta es: ¿tiene P? Y esa onda P es normal. Podemos observar en el trazo que no hay una onda P, que sí hay una onda que precede al complejo QRS, pero esa onda P no tiene esa onda no tiene las características de la onda P. Esta onda es picuda y acostada, por lo tanto el nombre que se le asigna es una onda F mayúscula. Esta sí genera una contracción auricular, a diferencia de las ondas F minúsculas. Podemos encontrarla en razón de 200 a 400 veces por minuto, y ese también es el riesgo de atender este tipo de taquicardias, que si los ventrículos van a responder a la velocidad de 200 veces por minuto o 400 veces por minuto, obviamente va a disminuir el riego sanguíneo, puesto que los ventrículos no tendrán el tiempo suficiente para llenado, y la inestabilización del paciente es muy obvia. Los focos ectópicos pueden ser múltiples, puede ser solamente uno que constantemente está estimulando al nodo auriculoventricular, o puede tener múltiples focos ectópicos, que esto sería entonces la razón por la cual pudiéramos encontrar trazos irregulares. Entonces, la característica especial en el flúter, o el por qué lo llamaron flúter, es porque esto se parece al aleteo de una mariposa. La mariposa aletea, aletea, aletea y relaja para poder flotar. Aletea, aletea, aletea y flota. Entonces es semejante al aleteo de una mariposa, y por ello es que su mentor le conoce como flúter, que significa aleteo. En este caso estamos hablando de un aleteo auricular, puesto que no está contrayéndose al mismo tiempo o en orden con los ventrículos. Puede ser que se contraiga más, o puede ser que se contraiga mucho más rápido de lo normal, puesto que no obedecen al nodo sinusal, que es el marcapasos natural. Apreciamos otra de las taquicardias que podemos encontrar en los pacientes, y volvemos a hacer el ejercicio. Es una frecuencia mayor de 100, por lo tanto es una taquicardia de complejo angosto, entonces de origen auricular, de ritmo regular. El paciente tiene pulso, y la siguiente pregunta es: ¿tiene P? Aquí es en donde nos damos cuenta que el paciente no tiene una P, en el trazo electrocardiográfico no tiene una P notoria, no hay una onda que preceda al complejo QRS. Por ello nos vamos a hacer el análisis que la frecuencia cardíaca es mayor a 165 latidos por minuto. El nodo sinusal lo han estudiado los expertos y han determinado que su frecuencia normal es de hasta 165 latidos por minuto aproximadamente, de manera en reposo. Obvio que si estamos haciendo ejercicio podría llegar a un poco más, pero pensando que el paciente está en reposo y tiene una frecuencia mayor a 165 latidos por minuto, podemos asumir o determinar que no es el nodo sinusal quien se está encargando de desarrollar esa frecuencia cardíaca. Sabemos que proviene de las aurículas, que es constante puesto que no hay variación en el orden del RR, y que tiene pulso.
Pero al no haber P y tener los datos de que es una frecuencia cardíaca por arriba de 165 latidos por minuto, solo determinaremos que es una taquicardia que proviene por arriba de los ventrículos. Por ello se llama taquicardia supraventricular. Para el análisis de las bradicardias, vamos a separarlas. Pensando cualquier trazo, ya dijimos que lo analizaremos con 4 simples preguntas. A hacemos la primera, nos damos cuenta que es un ritmo menor a 60 latidos por minuto, con complejo angosto, por lo tanto proviene de las aurículas, con ritmo regular. El paciente asumimos que tiene pulso, o determinamos que tiene pulso. Y la siguiente pregunta es si tiene P, y la onda P si es normal. Y en este caso la normalidad la vamos a apreciar con la relación al complejo QRS. Primero, si la P es en tamaño y forma normal, y en este caso, si la distancia que hay con el QRS es normal. Si nosotros encontramos que el segmento PR, que es desde el origen o inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, es mayor que 0.20 segundos, estaremos hablando de un retraso de conducción o de un retraso en la comunicación entre aurículas y ventrículos, que a esto se le conoce como bloqueo de primer grado. Por lo tanto, el tratamiento por este tipo de pacientes a veces no lo necesitan o a veces requieren de un poco de incremento en la frecuencia cardíaca con atropina. Las dosis de 0.5 miligramos pueden ser en un máximo de 3 miligramos por paciente, espaciadas entre 3 y 5 segundos. Analizando este trazo que tenemos en este momento, hacemos las preguntas. El ritmo es menor de 60 latidos por minuto. El complejo QRS es angosto, por lo tanto proviene de las aurículas. El ritmo es irregular. El paciente tiene pulso. Y la siguiente pregunta, que nos permitirá determinar qué tipo de bradicardia es la que estamos analizando, es la onda P. Nos damos cuenta que sí tiene onda P presente, pero esa onda P no es siempre en su mismo lugar. Si ustedes lo observan, primero tiene una relación normal con el QRS, esa relación se aplaza, poco a poco se aplaza un poco más, hasta el momento que observamos que la onda P no está relacionada a un complejo QRS, y esto es constante. A este comportamiento de la relación entre la onda P y el complejo QRS, en donde se va alargando cada vez más hasta que tenemos una onda P que no conduce a la contracción ventricular, se le conoce como un bloqueo de segundo grado tipo Movitz 1. El análisis de este otro trazo, en donde podemos apreciar que la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, el complejo es ancho, por lo tanto es de origen ventricular, el ritmo es irregular, el paciente tiene pulso, debido a que si encontramos un paciente que no tiene pulso con este trazo, recuerden que nos vamos al algoritmo de la actividad eléctrica sin pulso. Pero si tenemos a un paciente que tiene pulso, seguimos analizándolo como una bradicardia y ahora trataremos de clasificar qué tipo de bradicardia es la que tiene. Para ello nos ayudará mucho el saber cómo está la onda P relacionada con el complejo QRS, en donde podemos apreciar que la onda P siempre tiene una relación con el complejo QRS, pero en algunos momentos vamos a apreciar una onda P que no conduce a un complejo QRS, una o dos ondas P. Entonces, esto me hace recordar que el origen de esta bradicardia es ventricular. El nodo auriculoventricular y el nodo sinusal ya no están generando este trazo, probablemente se genera a través de las de His o probablemente se genera por fibras de Purkinje por ser tan lento. La relación que siempre hay entre P y QRS es normal, siempre la va a existir cuando exista, pero sorpresivamente aparecerá una o dos ondas P que no están relacionadas con el complejo QRS. Este tipo de bradicardias son más peligrosas debido a su frecuencia, que es muy lenta, y a la poca relación o
la mala comunicación que hay entre aurículas y ventrículos. A esta bradicardia se le conoce como bloqueo de segundo grado tipo Movitz 2. Por último tenemos otra de las bradicardias en la cual podemos clasificar o observar que la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto, el complejo es ancho proveniente de los ventrículos, el ritmo es constante, es regular, el paciente tiene pulso y la P es lo que nos ayuda a determinar qué tipo de bradicardia es la que estamos observando. Aquí nos damos cuenta que la P no tiene relación con el complejo QRS, pero sí tiene relación consigo misma. Si ustedes observan en el electrocardiograma, apreciarán que la onda P tiene la misma distancia entre una y otra, y el complejo QRS también tiene la misma distancia entre uno y otro, pero no hay relación entre P y QRS. Por ello, este tipo de bradicardias se denomina como un bloqueo de tercer grado o disociación auriculoventricular. Ya no hay una comunicación entre aurículas y ventrículos. Es importante que este tipo de pacientes se les trate lo más pronto posible con un marcapasos transcutáneo, o mientras se obtiene este marcapasos, una infusión de adrenalina o dopamina para poder mejorar esa frecuencia cardíaca y evitar que el paciente se inestabilice hemodinámicamente hablando, o beneficiar para la mejoría de esa inestabilidad hemodinámica. Esta fue una plática sobre la identificación de los ritmos. Es algo muy sencillo, una herramienta que espero les haya gustado, que sea de utilidad en su práctica diaria. Recuerden, solo 4 preguntas para darle nombre a cualquiera de los trazos en menos de 10 segundos y por ende ubicarnos en los algoritmos que nos aconseja la Asociación Americana del Corazón. Gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like en Facebook.